Tengan todos muy buenos días. Mi grupo está conformado por Guillermo Eliseo, José Alexis y mi persona, Verónica Sofía. Y hoy les hablaremos acerca de la segunda parte de los pasos para la creación de una sociedad en El Salvador, Banco. Para lo cual tenemos la siguiente agenda. Continuando con el paso número 9. Inscripción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS. Número 10. Inscripción en Administradora de Fondo de Pensiones, AFP. Número 11. Inscripción en el Ministerio de Trabajo. Número 12. Hacer publicaciones respectivas del funcionamiento de la empresa en el diario oficial y periódico de mayor publicación. Y en paso número 13 y último, la parte contable inicial de la sociedad. Finalmente tendremos unas conclusiones y unas recomendaciones. Para la inscripción del patrono en el Instituto del Seguro Social, se debe acercar a las oficinas administrativas del Seguro Social ubicadas en la Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte, edificio El Salvador, en San Salvador, en la sección de afiliación y aseguramiento, para lo cual se debe presentar la siguiente documentación. En primer lugar, el formulario de aviso de inscripción de patrono y registro de firma. Este formulario de aviso de inscripción deberá ser completado del numeral 2 al 16 y se entregará debidamente sellado y firmado por el empleador, como veremos más adelante. Además, el IS proporciona gratuitamente los formularios de aviso de inscripción de patrono y de registro de firma, por lo que el patrono deberá inscribirse en el plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que ha contratado al primer trabajador, según el artículo 7 del Reglamento para la aplicación del régimen del Seguro Social. Seguidamente, se deben también presentar el DUI y NIT originales y la credencial inscrita del representante legal. Si es extranjero, se debe presentar el carnet de residente o pasaporte. También se debe presentar la escritura de constitución, la original y la copia. Además, el NIT de la sociedad, original y copia, el cual vimos en el paso número 3. Y luego el croquis de ubicación de la empresa. Finalmente, como podemos ver en la siguiente nota, es requisito para inscripción patronal que como mínimo esté laborando un trabajador en su empresa, en este caso en el banco. En el siguiente documento podemos observar un formulario de aviso de inscripción de patrono del IS, rellenado del numeral 2 al 16. En el nombre del patrono o razón social le colocamos el nombre de nuestro banco, Banco Salvadoreño GAB. La dirección ubicada en San Salvador. Número de documento de identidad personal sería del representante legal. El nombre comercial del centro del trabajo sería GAB tu banco. La dirección del centro del trabajo es en San Salvador. Actividad de la empresa es comercial, cantidad de trabajadores, monto de salario estimado y la fecha de inscripción. Además, el nombre de los socios y toda su información, la dirección del representante legal y el nombre, y el sello y la firma. Seguidamente observamos el formulario de inscripción de registro de firmas del IS con la fecha de solicitud, en este caso el 30 de julio del presente año, nombre del patrono o representante legal a quien hemos tomado, en este caso, por ejemplo, nuestro compañero Guillermo Eliseo. Personas autorizadas, por ejemplo, Martelina González, gerente, y la firma. Y debe ser debidamente sellado y firmado por el nombre del patrono o del representante legal, como lo establece también la ley. Y finalmente obtendremos la tarjeta que vemos a continuación, tarjeta de inscripción del patrono, con el nombre del patrono y número patronal.
centro de trabajo, actividad económica, que sería comercial, y el NIT de nuestra empresa. Además, la fecha en que esta tarjeta fue dada. Cabe mencionar que esta tarjeta está amparada por el artículo 8 del Reglamento para la Afiliación, Inspección y Estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A continuación, veremos los artículos que respaldan el trámite de inscripción del patrono en el ISS. En primer lugar, tenemos la Ley del Seguro Social. En su artículo 3 establece que el régimen del seguro social obligatorio se aplicará originalmente a todos los trabajadores que dependan de un patrono, sea cual fuera el tipo de relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. Podrá ampliarse oportunamente a favor de las clases de trabajadores que no dependen de un patrono. Es decir, que se puede inscribir también a aquellos trabajadores que no dependen de un patrono. Además, podrá aceptarse únicamente la aplicación obligatoria del régimen a los trabajadores que tengan un ingreso superior a una suma que determinen los reglamentos respectivos. Sin embargo, será por medio de los reglamentos a que se refiere esta ley que se determinará en cada oportunidad la época en que las diferentes clases de trabajadores se irán incorporando al régimen del Seguro Social. También el Reglamento para la Afiliación, Inspección y Estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ampara este trámite en sus artículos 1, 3, 4, 6 y 8. En su artículo 1 establece que los patronos obligados a inscribirse y a inscribir a sus trabajadores deberán hacerlo en el Departamento de Afiliación e Inspección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el municipio de San Salvador, como lo veíamos al inicio de las diapositivas, y en el resto de las incursiones territoriales a donde se extiende el régimen en las dependencias que el instituto tenga instaladas para el efecto en tales lugares dentro de los plazos señalados en el reglamento para la aplicación del régimen del Seguro Social, que como lo veíamos eran 5 días después. Y en su artículo 3 nos explica que siempre que un patrono no cumpla con la obligación de inscribir a un trabajador, éste tendrá derecho a acudir al instituto proporcionado los informes correspondientes, sin que ello exima al patrono de su obligación y de la sanción en que hubiere incurrido. Es decir, que tenemos unas consecuencias si el patrono no inscribe a sus trabajadores al instituto, por lo cual puede ser demandado por este trabajador dentro de lo que establece la ley. El hecho de que un patrono no inscriba a sus empleados puede verse a diversas razones, como lo menciona el artículo 4. Puede ser que el patrono tenga dudas acerca de la obligación de inscribir a una persona empleada por él. Al dar el aviso de inscripción, puede dar por escrito las razones en que funde tales dudas, sin perjuicio de cumplir la obligación que tiene que enterar al seguro las cuotas correspondientes de este trabajador. Es decir, si un empleador no sabe de este trámite, puede preguntar a esta debida institución, donde el instituto resolverá sobre la procedencia de la inscripción y lo comunicará la resolución dentro de los siguientes 15 días a la fecha de recepción del aviso. Y seguidamente en el artículo 6 dice que el aviso de inscripción del patrono deberá contener de otros datos los formularios respectivos, los apellidos y nombres del patrono, la dirección, la actividad de la empresa, número de trabajadores que laboren en la empresa, tal como lo veíamos en el primer formulario. Y en su artículo 8 establece que cuando el patrono se inscriba, recibirá una tarjeta de identificación patronal que deberá mostrar siempre que sea requerido para ello. Dicha tarjeta tendrá los siguientes datos: el número de registro patronal, el nombre del patrono, la actividad de la empresa, lugar y fecha de expedición, como lo vimos en el ejemplo de la tarjeta de nuestro banco.
Y finalmente, el reglamento para la aplicación del régimen de seguro social, en sus artículos 1, 7, 8, 9, 11 y 13, establecen que están sujetos al régimen del seguro social todos los trabajadores que prestan servicios remunerados a un patrono. En su artículo 7 dice que los patronos que emplean a trabajadores están sujetos al régimen del seguro social y tienen la obligación de inscribirse ellos e inscribir a estos, usando los formularios elaborados por el instituto. Además, que el patrono deberá inscribirse en el plazo de 5 días. En su artículo 8 establece que los patronos están obligados a registrar su firma, como lo vimos en el segundo formulario, y la de sus representantes si la tuvieren. Además, establece que el instituto proporcionará las tarjetas de inscripción patronal y de afiliación de los asegurados y de los beneficiarios, es decir, de los empleados. En su artículo 11 dice que recibidos los avisos de inscripción por el instituto, este notificará a los patronos y a los trabajadores en las papeletas de confirmación correspondiente y en la forma indicada en el reglamento de afiliación, inspección y estadística. Y en su artículo 13 dice que los patronos que de alguna forma infrinjan las disposiciones del presente capítulo incurrirán en una multa que será impuesta por la dirección del instituto. Continuando con los pasos para la creación y constitución de una sociedad en El Salvador, nos encontramos en el paso 10, el cual es la inscripción en una administradora de fondos de pensiones. La Superintendencia del Sistema Financiero, en su decreto número 117, nos dice que en el artículo 5 de la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, regula que toda persona deberá elegir individual y libremente la institución administradora a la cual desea afiliarse mediante la suscripción de un contrato. También nos dice que es indispensable regular todos los elementos que servirán para establecer la relación jurídica que originará los derechos y obligaciones que la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones contempla para el afiliado y mediante el cual el trabajador salvadoreño tendrá el derecho de ser cubierto en los riesgos de validez común, vejez y muerte por las instituciones administradoras de fondos de pensiones, con base en lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Sistema de Ahorro. Como podemos ver, toda persona tiene el derecho y está obligada por ley a cotizar en una administradora de fondos de pensiones, pero quien está obligado a realizar esto es la empresa. Las empresas están obligadas a afiliar a sus trabajadores a una de estas instituciones, y si se desea comenzar a cotizar por empleados que se encuentran afiliados a una de las administradoras de fondos, se puede inscribir la empresa de la siguiente manera. El primer paso sería imprimir el formulario para el registro del empleadores al SED. Acá podemos visualizar parte del formulario para el registro de empleadores al SED. En esta plantilla se nos pedirá llenar información esencial de la empresa, así como la del empleador que va a empezar a cotizar. Serán datos importantes de la empresa como el lugar y fecha de la solicitud, el nombre de la empresa, el tipo de persona, si es persona natural o persona jurídica, el tipo de empleador, si es un empleador público o de la área privada, y otros más datos de la empresa y del empleador. Continuando con los pasos para la inscripción de la empresa en una administradora de fondos de pensiones, tenemos el paso 2,
el cual consiste en completar el formulario con toda la información en que en él se solicite. También se debe adjuntar los documentos que se detallen en dicho formulario, entregar la documentación debidamente firmada y con el sello de la empresa en cualquiera de las agencias o por medio de correo electrónico. También se debe proporcionar una tarjeta de NIT de la sociedad, la cual debe ser una copia simple, el documento único de identidad del representante legal para salvadoreños o pasaporte para extranjeros. También la tarjeta de NIT del representante legal, el cual debe ser una copia simple, la tarjeta de número de registro de IVA de la sociedad y la tarjeta patronal del IS. ¿Qué norma justifica este trámite? Bien, la norma la encontramos en la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones en el artículo 19, el cual nos dice lo siguiente: las cotizaciones establecidas en este capítulo deberán ser declaradas y pagadas por el empleador, el trabajador independiente o la entidad pagadora de subsidios de incapacidad por enfermedades, según corresponda, en la institución administradora en que se encuentra afiliado cada trabajador. Para este efecto, el empleador descontará del ingreso base de cotización de cada afiliado al momento de su pago al monto de las cotizaciones a que se refiere el artículo 16 de esta ley y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado cada afiliado, y trasladará estas sumas junto con la correspondiente a su aporte a la institución administradora respectivas. El paso 11, el cual es la inscripción en el Ministerio de Trabajo. Este proceso, al igual que todos los que hemos visto anteriormente, se debe realizar porque se debe cumplir con la obligación de ley de tener inscrito el establecimiento o empresa en los registros respectivos. Bien, ¿qué se debe realizar en este procedimiento? El paso 1 sería solicitar por escrito la inscripción, proporcionando los siguientes datos: el nombre del patrón y la empresa o establecimiento, así como la dirección de uno y otro, nombre del representante legal de la persona jurídica propietaria, actividad principal de la empresa o establecimiento y su activo capital a favor, y número de inscripción al registro de comercio, designación de la empresa que representará el titular. Continuando con los pasos para llevar a cabo esta inscripción, tenemos el paso 2, el cual consiste en la presentación, verificación y recepción de los documentos conforme a los requisitos establecidos en los formularios respectivos, la elaboración y entrega de la constancia de inscripción o renovación de registro de establecimiento. Como paso 4, en caso de realizarse dicho trámite por medio de el sitio web de empresa, se seguirán los pasos anteriormente descritos, exceptuando la presentación, la cual se realizará de manera digital, y tiempo de respuesta es de 1 a 3 días hábiles, retirando la respectiva constancia en la ventanilla integral ubicación en el CNR en San Salvador. Y la base legal de este proceso la encontramos en el artículo 55 de la Ley Orgánica, en la Ley de Organización y Función del Sector Trabajo y Previsión Social. Este artículo nos dice que todo patrono está en la obligación de inscribir a su empresa o establecimiento en los registros que llevarán la Dirección General de Inspección de Trabajo y de las oficinas regionales de trabajo. La inscripción deberá hacerse en la oficina regional correspondiente,
y el interesado solicitará por escrito la inscripción proporcionando los datos que enseguida se expresan. Bien, ahora veremos esos datos. Los datos y requerimientos para la inscripción de establecimiento de una persona jurídica son los siguientes: la copia del formulario que contiene la solicitud, la copia de escritura de la Constitución, la copia de credencial de representante legal, la copia del balance del último periodo fiscal, la copia del poder correspondiente en el caso de que la solicitud sea elaborada por un apoderado de la sociedad, la copia del NID de la persona jurídica, la copia del documento de identidad del representante legal, la copia del NID del representante legal y, por último, la copia del documento único de identidad de la persona designada para representar al titular de la empresa o establecimiento. Y como último paso debemos hacer publicaciones respectivas del funcionamiento de la empresa en el diario oficial y periódico de mayor circulación. Para ello debemos, en primer lugar, presentar la solicitud de registro de nombre comercial o del emblema. Para ello debemos solicitar el registro del nombre comercial o el emblema. Cuando lo hagamos, obtendremos la boleta de presentación de solicitud de registro de la propiedad intelectual. Información que debemos suministrar para seguir con el procedimiento: en primer lugar, la solicitud de registro de nombre comercial en original. Esto no es necesario que sea autenticado por un notario. En segundo lugar, debemos reproducir el nombre comercial o emblema 15 veces y debemos presentar los originales. También presentar en un sobre de 15 reproducciones idénticas y adherida a la solicitud. Se sugiere un tamaño de 8 por 8 centímetros. Y en tercer lugar, el testimonio de escritura de constitución de la sociedad inscrita. Puede ser una copia simple y en su defecto la credencial de la junta directiva. En trámites o las normas que justifican este trámite tenemos la ley de marcas y otros signos distintivos en sus artículos del 56 al 63. Para continuar con la presentación de la solicitud del nombre comercial o del emblema, en el segundo paso debemos recibir los edictos de registro del nombre comercial y la resolución de admisión. En ello obtendremos la resolución de la admisión y también los edictos de registro de nombre comercial. La información que debemos proporcionar para continuar con este procedimiento: número 1, la boleta de presentación de solicitud de registro del nombre comercial, el documento original, también el DUI del solicitante, el original. Y en el caso de que la persona solicitante fuese un extranjero, debe presentar el pasaporte o carnet de residente. Leyes o normas que justifican este trámite: tenemos igualmente la ley de marcas y otros signos distintivos en sus artículos 57 y 80. Ahora, para realizar las publicaciones en el diario oficial, en primer lugar debemos solicitar el cálculo de la tarifa de publicación, en el cual obtendremos el aforo de publicación, donde se verán la fecha, el costo, el número de factura y el código del cliente, y si es crédito fiscal o consumidor final. La información que debemos suministrar para realizar este procedimiento son: número 1, los edictos de registro de nombre comercial, el documento original. También debemos pagar la publicación, en lo cual obtendremos la factura de cancelación de la publicación en el diario oficial, y la información que debemos suministrar para que podamos cancelar la factura
En número 1 es el aforo de publicación, el documento original, y también debemos presentar los edictos de registro de nombre comercial, también el documento original. Y algunos costos de acuerdo a las líneas que se ocupen en la publicación están las siguientes tarifas: $36 por la publicación de edicto por 3 ocasiones en el diario oficial hasta 22 líneas, $48 de 23 a 33 líneas, $60 de 34 a 44 líneas, $72 de 45 a 54 líneas, y también puede costar $84 de 55 a 65 líneas, $96 de 66 a 76 líneas, $108 si son 77 líneas a 86 líneas, $120 de 87 líneas a 97 líneas, y la última tarifa es de $132 si fuesen de 98 a 108 líneas. También debemos pagar un ejemplar de la publicación, en el cual obtendremos una factura donde se demuestre que hemos cancelado el ejemplar para la obtención de su publicación. Y la información que debemos suministrar para cancelar esta factura: solamente debemos presentar el número y tomo del ejemplar que deseamos adquirir. También, como siguiente paso, recibir el ejemplar, en el cual obtendremos el ejemplar que hemos cancelado, donde se vean nuestras publicaciones. Y la única información que debemos suministrar es la factura de cancelación que compruebe que hemos cancelado el ejemplar que hemos obtenido. Continuando con el procedimiento, también debemos realizar las publicaciones en un diario de mayor circulación en el país, por lo cual debemos solicitar y pagar la publicación de una copia. La información que debemos suministrar para ello son los edictos del registro del nombre comercial, el documento original, y también debemos comprar un ejemplar donde se publique nuestros edictos del nombre comercial, en lo cual solo obtendremos el ejemplar donde aparezca nuestra publicación con los edictos que hemos suministrado. En este caso, ya sea el diario que nosotros prefiramos de nuestro país, ya conocemos los diferentes diarios que hacen publicaciones o los diarios de circulación nacional, por ejemplo el Diario de Hoy, el Diario Más, entre otros. Y por último está la obtención del registro del nombre comercial. Para ello debemos presentar los ejemplares de publicación, en lo cual obtendremos una boleta de presentación de publicaciones del nombre comercial. La información que debemos suministrar para seguir con el proceso: el número 1 es el escrito para presentar publicaciones de edictos, el documento original, la portada y páginas del edicto completo publicado en el diario oficial, también debe ser el ejemplar original, o la portada y páginas del edicto completo publicado en el diario oficial, debe ser una copia certificada por el notario. O puede también presentarse la portada y páginas del edicto completo publicado en el diario oficial original más una copia simple. Continuando, se debe presentar la página de la tercera publicación del edicto del diario de mayor circulación nacional y debe ser el original, o se puede presentar la página de la tercera publicación del edicto del diario de mayor circulación nacional, el documento original más una copia simple. Para confrontar, se le devolverá el original. También obtendremos la resolución de pago de la tasa de registro, por lo cual se nos suministrará
la resolución de pago del registro de nombre comercial. Y para ello solo debemos presentar los siguientes documentos. La boleta de presentación de publicaciones de nombre comercial debe ser el documento original, el DUI del solicitante, o si la persona solicitante es una persona extranjera, debe presentar el pasaporte o el carnet de residente. Las leyes o normas que justifican este trámite: tenemos la Ley de Marcas y otros signos distintivos en su artículo 109, sección B. También debemos pagar la tasa, en lo cual obtendremos el comprobante de pago de la tasa de registro de nombre comercial, y para ello debemos suministrar el mandamiento de pago de tasa de registro de nombre comercial. Debe ser el documento original. Y las normas que justifican este trámite: también está la Ley de Marcas y otros signos distintivos en su artículo también 109, sección B. Y también debemos presentar el comprobante de pago, en el cual obtendremos o se nos dará la boleta de complemento de pago. Para ello debemos suministrar el siguiente documento, que es el comprobante de pago de la tasa de registro de nombre comercial, su documento original, y en último lugar recibiremos la notificación de resolución y certificado de registro, en lo cual obtendremos el auto ordenando de registro del nombre comercial, el certificado de registro comercial y los documentos que debemos presentar o la información que debemos presentar para que continuemos con este procedimiento. El número 1 es la boleta de complemento de pago, su documento original, la solicitud de préstamo de expediente para su consulta, también el documento original, el documento único de identidad del solicitante o el pasaporte o carnet de residente para las personas extranjeras. Y la ley que justifica este trámite es la Ley de Marcas y otros signos distintivos en su artículo número 20. Y finalizamos con el paso número 13, parte contable inicial de la sociedad. Para este paso se debe ir ante un contador público y prescindir de sus servicios, para lo cual el gobierno emite un directorio del Consejo de Vigilancia, donde recomienda a los despachos contables autorizados, por lo que se deberá agendar una cita con cualquiera de ellos. El costo de estos servicios puede variar desde los $450 por la elaboración del sistema contable y los libros, y $50 o más por la elaboración del balance inicial. Y para ello, como requisito, se debe presentar la copia de la escritura de constitución de la sociedad al contador público. Luego, el balance inicial será elaborado por el contador, firmado por el representante legal y el auditor y contador, por lo que presentamos el siguiente balance de nuestro banco, por el capital mínimo que exige la ley del Código de Comercio en sus artículos 103 y 29 para la estructura, donde podemos observar nuestro siguiente balance inicial del Banco Salvadoreño GAB S.A., ya que es una sociedad anónima, con la siguiente información: balance inicial al 30 de junio del presente año. Los valores están expresados en dólares de los Estados Unidos de América y su estructura está de acuerdo al artículo 29. Podemos observar el mínimo del capital, que es de $2,000. Es como un ejemplo, donde estos son ubicados en su activo y también en el patrimonio o el capital social, para finalmente cuadrar en ambos lados con el total del activo. En este caso, como hemos sumado el mínimo, que son $2,000, en ambos lados podemos observar dicha cantidad. Por supuesto que si el aporte del capital entre los socios es más, también así se debe colocar en el balance inicial. Para ubicar esa cantidad de $2,000, esa cantidad es puesta entre los socios del banco.
y finalmente será firmado tal como lo explicábamos. A continuación también podemos ver las firmas del representante legal, el auditor y el contador. Ahora veamos los artículos que respaldan la parte contable inicial de la sociedad. En primer lugar, el Código de Comercio, en su artículo 103, establece que el capital social no puede ser inferior a $2,000 de los Estados Unidos de América y se dividirá en participaciones sociales que pueden ser valor y categorías diferentes, pero que en todo caso será de $1 o de un múltiplo de 1. No se admite aporte industrial. Y en su artículo 29 nos explica que el capital social está representado por la suma del valor establecido en la escritura social para las aportaciones prometidas por los socios. Figura siempre del lado del pasivo del balance, de modo que en el patrimonio debe existir un conjunto de bienes de igual valor, por lo menos al monto del capital. Además, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría en su artículo 17 y 21 nos explica que los contadores públicos intervendrán en forma obligatoria en los siguientes casos. Literal A. Autorizar las descripciones de los sistemas contables, los catálogos de cuentas y manuales de instrucciones que deben llevar los comerciantes, a los que la ley exige llevar contabilidad, y a quienes deseen un sistema contable. Esta autorización procederá en todos aquellos casos en que leyes especiales no establezcan que determinados entes fiscalizadores gubernamentales autoricen los sistemas contables de sus respectivos entes fiscalizados. Y en su inciso E, certificar los balances contables de las empresas de los comerciantes que estén obligados de conformidad al Código de Comercio y leyes especiales. Es decir, los contadores tienen la obligación de proveer estos sistemas contables y certificar los balances de las empresas. En el artículo 21 dice que los honorarios a devengar por los contadores públicos en sus actuaciones serán libremente pactados con la parte contratante. Los contadores públicos deberán cumplir con lo convenido y observar las reglas éticas. Posteriormente a nuestra investigación, concluimos que, siempre y cuando registre su empresa o sociedad, de acuerdo a las leyes que así lo exigen, no tendrá ningún inconveniente para proseguir ejerciendo sus actividades comerciales, por lo que seguir cada paso y conocerlo es de vital importancia a la hora de constituir una sociedad, especialmente en nuestro país, El Salvador. También concluimos que al hacer una publicación en el diario oficial, debemos de estar seguros que el archivo que deseemos publicar cumpla con todos los requerimientos dispuestos por esta institución y por el periódico de mayor circulación en el país. Y como recomendaciones, tenemos que para el paso 9 se recomienda indagar previamente el registro de patrono en el IS para hacer cada paso de manera correcta y en los días respectivos, y así evitar sanciones en el IS, como lo vimos anteriormente. Y para el paso 12 se recomienda conocer tales requisitos a cumplir con los archivos que se desean publicar en el diario oficial o el diario de mayor circulación en el país. Así que, como vemos, cada paso es importante a la hora de constituir nuestra sociedad, por lo que conocer cada uno de ellos nos ha ayudado a ejemplificar y conocer cada uno de sus pasos, constituyendo así nuestra sociedad banco. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un feliz día.